Bueno, estamos llegando a una fase final. Ahora el Banco Mundial, el mismo Banco Mundial nos dice que el Estado está muy debilitado en América Latina, que ya no es capaz de hacer frente a sus tareas y nos piden reconstruir al Estado y equilibrar el Estado y el mercado. ¿Cuáles serían las reformas y cuál sería el modelo para recuperar la producción del campo? Comunista, estatista, cooperativo, mixto, ¿cómo lo verías? Yo no me atrevería a hablar de un modelo ahorita para el campo. Yo creo que tendríamos que pensar soluciones específicas por región específica. Por supuesto, pero además tenemos que buscar modelos propios. Yo no sé si insistir mucho, como se ha venido diciendo, en modelos de inserción en el mercado internacional, etcétera, sino más bien cuál es el tipo de necesidad que tiene nuestro país para, en función de eso, poder hacer los planteamientos de cómo vamos a empujar a nuestras gentes que vienen más atrás. No creo yo que... ¿Pero qué, si hablamos de un modelo se puede hacer? Desde luego tiene que buscarse esquemas donde con la participación, yo creo en las cooperativas, estamos viendo, he tenido conocimiento aunque se va a oír muy... Bueno, en Europa son cooperativas de pequeños propietarios, que tienen 100 años. Bueno, está teniendo un esquema muy interesante ahorita, aunque no nos guste Venezuela, con sus modelos que llaman de fomento. Déjame ver si me puedo acordar el nombre. No lo van a acusar de chavista usted, una campaña. Sobre todo ahorita en una campaña. No, pero tenemos que buscar lo bueno donde sea, claro, Porfirio, y de acuerdo a nuestras necesidades, no a lo que nos digan otros que deberíamos de hacer, ¿no? Entonces es una búsqueda la que tenemos que hacer, y por eso yo comentaba al inicio de que es necesario un acuerdo nacional, porque una reforma del Estado no se da por unos iluminados hacia los demás. Tenemos que hacer participar a toda, tenemos que buscar los esquemas de participación de toda la población. Vuelvo a los tratados, que a usted le interesan. A mí me decían los negociadores brasileños y argentinos en Europa que a ellos les convenía mucho acabar ahora con la subvención agrícola, que quién sabe a nosotros, porque estamos importando 2-3 millones de grano de los Estados Unidos. Y si quitan la subvención se nos encarece el grano. A ese punto el círculo vicioso ya nos atrapó. Y nosotros nos pasamos de lado contra la subsidiación, como estamos importando, entonces nos va a subir el precio del grano. ¿Cómo atacamos estos problemas cruciales? ¿Cómo desanudamos esta madera? Bueno, yo creo que lo primero también es realmente la voluntad política de hacerlo. El tratado no es inmutable. Y la parte que el capítulo 7 del TLC tiene, realmente la parte problemática es la renuncia. Y esa renuncia está en un anexo. A lo que voy es que hay un mecanismo de solución de controversias a través del cual las medidas prevalecientes en el tratado que no estén rindiendo sus frutos se pueden solicitar a través de una consulta, pero dándole el seguimiento adecuado. Es decir, si el gobierno federal hace una consulta y les dice, ¿verdad que no te conviene que revisemos lo de la renuncia? Y los socios contestan que no, pues ya ven, no quieren. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es una forma de hacerle al cuento. La otra es realmente poner el hecho de que cabía esperar beneficios de la aplicación del artículo 309 que forma parte del TLC. Pero no se ha negociado, no se ha querido negociar. Y eso hay que negociarlo en una forma específica, con un litigio, una voluntad política. Con voluntad política y con gente muy profesional en el aspecto del litigio de una cosa de estas, ¿no? Veamos el largo plazo, el aspecto social. En el momento que se implantó la secundaria agrícola, la secundaria entró a poblados de menos de 5,000 habitantes, por esa vía. Siempre estaba de 10,000 para arriba. Entonces había dos teorías, yo era funcionario de educación, que si llevabas la educación al campo, secundaria y preparatoria agrícola, ibas a tecnificarlo. Y la otra, que si lo llevabas, los muchachos iban a educar más, iban a ir. Entonces también ha sido un círculo vicioso. Vamos a preparar a la población del campo con niveles más altos de escolaridad para que migren. ¿Y quién se queda ahí? ¿Cómo verías tú la conexión entre educación y productividad? No, yo creo que hay que elevar la educación. Primero, duplicar el nivel de promedio de educación de este país de 7 a 12 años, cuando menos, en los próximos 10 años. Y eso le corresponde al campo también. Claro, si lo dejamos como está, pues se van a salir todos. No, hay que llevar los servicios sociales, culturales, educativos, de salud,
de infraestructura al campo, y lo que están haciendo los chinos, llevar la industria al campo también, evitar los desequilibrios entre el campo y la ciudad. Eso, cadena productiva. Cadena productiva. Pero no solo eso, no solo llevar, digamos, el desarrollo social, también el económico. Y el propio campo debe de recibir. Para decir un dato rápido. Solo en subsidios, en los Estados Unidos en el 2004, subsidios. El gobierno norteamericano le entregó a sus productores 10,000 millones de dólares, o sea, 100 y pico mil millones en subsidios, no en el presupuesto, sino en lo que eran subvenciones propiamente. Nosotros seguimos diciendo que no se vale dar subsidios porque efectivamente cuando se pacta el TLC... Pero eso es una ingenuidad. Completa. Es una ingenuidad. Todo el mundo se protege menos nosotros. El primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, acaba de acusar a los franceses, lo que todos sabíamos, que la Unión Europea gasta $1,000 por vaca lechera francesa, ¿Sí? 1,000 euros. $2 diario le da cada... Quisiera volver, estoy en el tema de la educación. La tesis de Eric, que yo coincido, es que hay que elevar la educación en todo el país. Los promedios ocultan las diferencias. Hay promedio de 7, sí, pero hay zonas de 2 o de 3 y hay zonas de 12. Entonces, la escolaridad obligatoria. Eso nos da, váyanse o quédense, pero eso nos da la posibilidad de diseminar la tecnología. ¿Cómo ve usted el tema de la diseminación de la tecnología? Y bueno, desde luego es condición sine qua non para que pueda mejorar la producción y la productividad del campo, ¿no? Pero quiero hacer un pequeño regreso, Porfirio. Estamos cada vez más identificados con modelos consumistas. La educación no nomás es elevar la educación en grado, sino qué estamos educando, qué vamos a educar. ¿Qué enseñamos? ¿Qué enseñamos, no? Porque si seguimos enseñando que hay que andar comprando todo el tiempo, pues no, este país no aguanta para eso. Pero si revaloramos el papel del campo, si revaloramos la vida en el campo. Eso es, revalorar la vida en el campo. El problema es de desarrollo rural. Así es. Fundamentado en desarrollo rural. Está diciendo, Eric, otra cosa que me interesa. No hay que llevar la industria al campo. Hay que llevar otras actividades al campo para que la gente que ahí vive no necesariamente sea campesino. ¿Por qué hemos fracasado en agroindustria tan estrepitosamente? Yo tengo 40 años de oír hablando de agroindustria. Yo creo que hemos sido muy poco pragmáticos en componer lo que a todas luces no funciona. Ahorita estamos en un... ¿Miedo o demagogia? Demagogia y miedo. E incapacidad o no quererle entrar al toro por los cuernos. Hay cosas que hemos... ¿Y corrupción? Mucho. También. Hablaba usted de la reforma del Estado, usted ha estado estudiando eso con cuidado. Hay cosas que ya hemos ganado y que no las utilizamos bien, y que simple y sencillamente ahorita que viene el cambio de poderes y el cambio de administración, son los temas que hay que tocar porque a todas luces no han jalado. Tenemos una ley de desarrollo rural sustentable, tenemos un Consejo Mexicano de Desarrollo Rural para hacer una planeación incluyente. Hay una comisión intersecretarial que la preside el secretario de Agricultura. Mucha burocracia, mucha comitocracia y nada de realidad. Pero además tiene una expresión de tipo presupuestal, esto que es el programa especial concurrente, en donde presupuestalmente se arregla todo. ¿De qué sirve todo este rollo si al final la Secretaría de Hacienda dice, bueno, pues no me interesa? Todos dependemos de Hacienda. El modelo neoliberal es que Hacienda manda sobre los demás. Hacienda le quita sus recursos a petróleos mexicanos. Hacienda le quita sus productos. Entonces acabó la planeación ahí. Entonces se necesita un nuevo modelo de desarrollo. Te voy a preguntar algo para la fase final. ¿El campo en México es salvable? ¿Sí o no? En el mediano y largo plazo sí debe de ¿Cómo ser ves? salvable. Es un cambio de rumbo más que un cambio de modelo. Un proyecto alternativo del campo dentro de un proyecto alternativo de nación. Así es. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero es salvable. ¿Ese largo plazo de cuánto lo ves tú? Pues a lo mejor unos 25, 30 años. Lo que duró el ciclo. Los ciclos más o menos lo que duró este ciclo, sí. Un cambio de rumbo, un acuerdo nacional para 25 años en todo. Planeación de mediano plazo, recursos de mediano plazo. No es posible funcionar en el campo con presupuestos anuales, que te llega el presupuesto al final del año. Procampo es un políticas fracaso, de Estado. Por supuesto. Desde luego. Eso es uno de los cambios fundamentales. Política de Estado. Y yo diría, sin intervención del Estado,
pero en una nueva relación con los productores. No No regreso clientelar, regreso al viejo populismo, al viejo nacionalismo, sino una nueva relación democrática. De coparticipación en la toma de decisiones, de las corresponsabilidades. Es difícil generar ese modelo, pero aprovechemos lo que ya ocurrió, porque el neoliberalismo dejó en la indefensión total la cultura ancestral, mundo mestizo indígena, ¿nos ayudaría esto? No, lo que pasa, en el mundo indígena y en el mundo campesino, por el contrario, de lo que existe es la cultura de bastarse a sí mismo, Cuando incluso la situación económica general aprieta, lo que hacen las comunidades indígenas y campesinas es encerrarse en sí misma, diversificar su producción, autoabastecerse en todo. Entonces, eso hay que potencializarlo. No hay que cambiar, hay que tecnificar sus potencialidades. Así es. No tienen que dejar de ser campesinos. Yo conozco campesinos exitosos que podrían volverse empresarios y no quieren volverse empresarios. Quieren vivir lo que aquí se decía, en contacto con la tierra, con la producción, con la tranquilidad, con las relaciones del mundo rural. Quieren eso y para los citadinos y los occidentales es muy difícil entender eso, pero no todos quieren ser urbanos y andar en un Jaguar. Sí, pero hay una cosa, en México más que urbanizar, se ruralizó la ciudad. El campo se trasladó a la ciudad. Se precarizó. Yo hablaba de ruralización de las ciudades. Y en Europa yo veo la urbanización del campo. Donde yo vivía en Bélgica, en esa zona, pues todos los campesinos tenían coches buenos. Claro, por yo eso. Un día le pregunté a los campesinos, oye, ¿por qué todos tienen Mercedes-Benz? Imagínate en México. Hombre, porque somos campesinos, son los que duran más. Entonces, en México es indispensable incorporar a una verdadera globalización. Hablaba McLuhan de la aldea global y la aldea local. ¿Cómo conectar las dos? Si solo una parte de la agricultura está conectada con la exportación, el resto tiene que ir primero a la suficiencia y luego al abastecimiento del país, del mercado interno. ¿Cómo ve esta relación aldea global, aldea local? Yo creo que debemos evitar la noción de que los que planteamos esto somos retrógradas o que estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con el libre comercio versus el proteccionismo y el paternalismo y todo ese rollo. Exacto. Hay cuestiones que no se ha querido ver, que en el campo, en muchos de las especialidades y de los sectores y de las ramas de producción, no hay condiciones reales de competencia económica. Ese es un primer análisis fundamental, lo que usted decía. Si preguntamos por internet, ¿cuánto cuesta la leche entera en polvo en Europa Occidental? Adentro, 2.700 euros la tonelada. ¿Cuánto cuesta en puerto de salida de Europa? 2.100 euros la tonelada, de $2.100 la tonelada. Ese es un 45% de subsidio, que lo van a absorber en sus espaldas los productores lecheros de México. Se nos está acabando el tiempo, creo que hemos hecho un gran recorrido. El campo de México es salvable, por supuesto. Es un proyecto de largo plazo. El campo de México solo puede cambiar si cambia el modelo de desarrollo. Nosotros no podemos enajenar el país al interés extranjero, sino volver a tener, ante todo, un interés nacional. Yo les agradezco mucho, creo que ha sido una espléndida conversación, creo que tenemos que ir trabajando sobre esto. Muchísimas gracias.